Me gusta siempre cuando llegamos al culmine de una serie, porque eso podríamos decir que refleja también el carácter de nuestro amado Señor, que es fiel en comenzar una obra, pero también en concluirla. Así que esta mañana nos toca terminar el libro del profeta Ageo en el Antiguo Testamento y nos toca leer y comentar, predicar acerca de el último mensaje de Ageo. Ageo, como bien estamos repitiendo todos los domingos, se levanta en un tiempo histórico muy especial, en el 520 a.C., para animar al pueblo a retomar la reconstrucción, la edificación de ese templo que estaba representando la presencia de Dios en medio del pueblo, la aprobación de Dios en medio del pueblo. Y Ageo en 4 meses da 4 mensajes. El primer mensaje está referido en el primer capítulo a que el pueblo estaba distraído, ocupándose de sus propios asuntos y no de la casa del Señor. Y Ageo, por el Espíritu Santo, exhorta al pueblo a subir al monte, a traer madera y a edificar la casa. Y el pueblo responde bien. El espíritu de Zorobabel, de Jesúa, que eran los líderes, se despierta y todo el pueblo va a edificar la casa. Pero el segundo mensaje en el capítulo 2 es un mensaje de ánimo, porque el pueblo se desanimó mirando y comparando aquello que estaban haciendo con la gloria del templo de Salomón. Por ende el Señor les promete, les anima, prometiéndoles su presencia en medio de ellos, y también les habla de una gloria futura. La gloria postrera de esta casa será mayor que la de aquella. Por ende está hablando de un futuro glorioso, animándoles a que puedan seguir edificando la casa. Y el tercer mensaje se refiere a los sacerdotes, a partir del versículo, tengo aquí del versículo 10, y habla no solamente de estar trabajando en la casa del Señor, sino que también tenían que ser santos en el trabajo. No solamente hacer, sino hacerlo de forma santa. Y por último, vamos a ver esta mañana el último mensaje que Ageo da a Zorobabel. Vamos a leer los versículos 20 al 23 con la ayuda del Señor. Así que Ageo, capítulo 2, versículos 20 al 23. Dice así su palabra. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Hermanos amados, en la serie que hicimos de la epístola a los Gálatas veíamos el Evangelio. Y algunos hermanos dicen que el Evangelio puede dividirse en 4 capítulos grandes. El primer capítulo del Evangelio tiene que ver con la creación. Dios que nos crea con un propósito para poder representarlo a Él en ese gobierno que quiere establecer aquí en la tierra. Pero el segundo capítulo vemos la caída del hombre, de ese gran y alto propósito que Dios, con el cual Dios creó al hombre, o por el cual Dios creó al hombre. El hombre en su pecado cayó y por ende está la caída. Pero el tercer capítulo nos habla de Dios que viene a redimir o efectúa un plan de redención para el hombre. Por ende el tercer capítulo es la redención. El hecho histórico de que Dios se hace hombre en la persona de Jesús para rescatar al hombre de su condición perdida y llevarlo de vuelta a aquel plan original.
Por ende, el cuarto capítulo y último, podríamos decir, del Evangelio, tiene que ver con la restauración de todas las cosas. El Evangelio predicado por nosotros, el Evangelio proclamado por los apóstoles, tiene como objetivo no solamente salvar al hombre de su condición caída, sino también traer una restauración completa de todas las cosas. Pedro, en el libro de los Hechos, predicando el Evangelio en Jerusalén, dice que ellos habían matado y entregado al santo, al justo, pero que Dios lo levantó de los muertos. Y ahora, si ellos se arrepentían y aceptaban a ese Jesús que había venido, Dios tenía que enviar de vuelta a Jesús en su segunda venida. Pero Pedro dice, pero es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta la restauración de todas las cosas. Por ende, hermanos, en el plan de Dios, del Evangelio más amplio, nosotros vemos que el propósito final de Dios es la restauración de todas las cosas. Hermanos, el plan final de Dios lo leemos en el libro de Apocalipsis, donde vemos la consumación de ese plan maravilloso que Dios está llevando adelante a lo largo de toda la historia. Cielos nuevos y tierra nueva. Ese evangelio glorioso de Jesucristo va a producir cielos nuevos y tierra nueva, y en esa tierra nueva va a morar una ciudad que va a ser el centro de esa tierra nueva por los siglos de los siglos, donde va a haber un reino eterno de Dios el Padre con su Hijo Jesús y el Espíritu y toda la iglesia. Esa es la Nueva Jerusalén. Hermanos, hacia esa dirección nos dirigimos. Amén. Uno dice, bueno, hermano, pero ¿qué tiene que ver eso con Ageo? Bueno, Ageo habla de la reedificación de la casa y habla de aquello que está en el corazón de Dios. El libro de Ageo tiene que ver con la reconstrucción del templo, que en el Antiguo Testamento está de alguna manera tipificando el verdadero templo de Dios en el Nuevo Testamento, que es la iglesia, que es Cristo con los santos, creando esa morada para que Dios lo llene y la iglesia pueda expresar a Dios y traer el reino de Dios aquí a la tierra. El Señor Jesús, amados hermanos, nos enseñó en la oración a sus discípulos primeramente, pero también a nosotros, en el Padre Nuestro, a orar así: venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. ¿Cuántos queremos que el reino de Dios venga? ¿Cuántos queremos la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra? Amén. Es por ese motivo que Dios está edificando su casa, porque la casa de Dios está conectada al reino. Nosotros no podemos desconectar la edificación de la iglesia con la venida del reino, porque el propósito de Dios es la edificación de una casa para traer el reino. Nosotros vemos esa conexión, amados hermanos, aún en los libros de Esdras y de Nehemías. Esdras era un sacerdote y se ocupó de la edificación del templo y del manejo de las cosas que tienen que ver con el templo. Pero Nehemías vino como gobernador para la reconstrucción del muro en la ciudad. Por ende, una vez que se termina la casa, eso trae el reino de Dios a la ciudad, a la tierra. La reconstrucción del muro, por ende, está conectado con el gobierno de Dios. Y hermanos, nosotros vemos a lo largo de todo Ageo dos personajes, podríamos decir, principales de este libro. Por un lado vemos a Zorobabel, que era gobernador, y por otro lado vemos a Jesúa, que era sumo sacerdote. Nuestro amado Señor Jesús, nuestro Salvador, no solamente es Rey de reyes y Señor de señores, sino que también es sumo sacerdote. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento ningún rey podía ejercer las funciones del sumo sacerdote. Inclusive vemos el ejemplo de Saúl y de Usías, que quisieron sobrepasar sus límites y hacer algo en el templo y sufrieron las consecuencias porque no les era permitido a los reyes hacer funciones de sacerdotes. Pero en la persona de Jesús,
nosotros encontramos que en Él se concilian, se armonizan y se cumplen las dos funciones. Porque Él es rey y es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec en el Antiguo Testamento es rey y sacerdote. Y como nosotros tenemos un rey que también es sumo sacerdote, Él está edificando un pueblo y un reino de sacerdotes. Así que la casa de Dios, la edificación de Dios, la iglesia está compuesta por personas que tienen un doble oficio. Nosotros, amados hermanos, como nuestro Señor Jesús, somos por un lado sacerdotes, pero también por otro lado somos reyes. Amén. Los últimos dos mensajes de Ageo, como van a ver, en el versículo 11, el penúltimo mensaje es referido a los sacerdotes. Pero en el versículo 20, que es el que acabamos de leer, el mensaje es referido a Zorobabel. Esos dos últimos mensajes, amados hermanos, como voy a leer de vuelta el 20, fueron dados el mismo día. Dice ahí en el 20, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: el mismo día que el Señor habló por medio de Ageo a los sacerdotes para que ejerzan el ministerio sacerdotal de una manera digna y santa, es el mismo día que Dios le habla a Zorobabel para traer el reino de Dios aquí en la tierra. Así que vemos esos dos aspectos. Nosotros, hermanos, somos un pueblo muy especial porque somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Por un lado, somos llamados a servir a Dios, a adorar a Dios, a vivir una vida piadosa, a ocuparnos de los asuntos que tienen que ver con Dios, con su servicio a Dios, con la predicación del Evangelio. Pero no nos limitamos a eso. Hacemos eso con el propósito de que Dios pueda ser expresado en la iglesia y su reino pueda venir a esta tierra. Su reino se extienda en esta tierra. Con algunos hermanos estamos estudiando lo que significa la iglesia local. Y la iglesia local, amados hermanos, no es otra cosa que la embajada de Dios en la tierra del reino de los cielos. Nosotros somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ende, aquella nueva creación que será consumada en Apocalipsis 21 y 22 empieza a gestarse en este tiempo a través de la iglesia. Es la iglesia la anticipación de ese reino que va a ser eterno y que va a durar para siempre. Así que estamos siendo facultados para un reino eterno. No es cualquier cosa la iglesia. Amén. La palabra es dirigida a Zorobabel. ¿Y qué es lo que le viene dicho a Zorobabel? Verso 21, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. Es muy similar a lo que el Señor le dice al pueblo en el versículo 6 del mismo capítulo. En el verso 6 del mismo capítulo dice así: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor a Zorobabel? Bueno, Zorobabel, estás involucrado en una edificación, en el templo, estás trabajando como gobernador para la edificación de mi casa, pero yo quiero hacerte saber esto. Yo en el futuro, porque acá está hablando para algo futuro, haré temblar los cielos y la tierra. ¿Qué significa eso, hermanos? Es interesante ver a lo largo de toda la Biblia que hay algo que la Biblia nos muestra como el gran día de su ira. Y ese día de su ira va a venir acompañado de eventos de juicio para con los que están aquí en la tierra. Ese yo haré temblar los cielos y la tierra está hablando de un gran terremoto como nunca jamás ha habido antes, que va de alguna manera a ser el preludio de la segunda venida gloriosa de nuestro amado Señor Jesucristo.
En Apocalipsis capítulo 16, nosotros encontramos, amados hermanos, el detalle de la séptima trompeta. En la séptima trompeta, que es el juicio de Dios sobre la tierra para traer su reino, vemos que se abre esa trompeta, se empieza a tocar y vemos el desarrollo de las 7 copas de la ira. Y la séptima copa de la ira nos habla de un gran terremoto. Quiero que lean conmigo. Apocalipsis capítulo 16. Dice ahí la palabra del Señor al verso 17. Recordemos que las copas de la ira son la consumación de la ira de Dios para traer su reino. El 17 dice así: y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Yo haré temblar los cielos y la tierra. El Señor le está hablando a un gobernador 520 antes de la primera venida de Jesús, para darle a entender que en los últimos tiempos va a haber un día donde Él hará temblar los cielos y la tierra para introducir ese reino que es inconmovible y eterno, el reino del Mesías, del Hijo de Dios, el Señor Jesús. Amén. Vamos al versículo siguiente de Ageo. Dice entonces en el versículo 22: y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. O sea que el Señor le está diciendo a Zorobabel no solamente que va a hacer temblar los cielos y la tierra, sino que también va a volcar, va a derrocar, va a destruir. ¿Qué cosa? El trono. Yo quiero que pongan atención sobre el singular aquí. El trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. En ese gran día de su ira, en su segunda venida, el Señor, amados hermanos, va a destruir ese trono que está conformado por todas las naciones que hoy se están unificando y haciendo planes para entregar su dominio a un hombre que se va a levantar y que va a recibir el poder y el trono de parte del mismo dragón. Apocalipsis capítulo 13 versículo 2 dice que el gran dragón, que es el diablo, le dio a este hombre su trono y su autoridad, y que toda la tierra estaba admirada de esta bestia. Amados hermanos, Dios habla desde el Antiguo Testamento diciendo: yo voy a destruir los planes de los seres humanos que están creando un único reino mundial que me ha excluido de sus planes. Recordemos lo que Daniel en el capítulo 2 recibe como revelación de aquella gran estatua que soñó Nabucodonosor. Él vio una gran estatua y Daniel le pide al Señor la revelación, si no se morían todos. Y el Señor le revela no solo el sueño, sino también su significado. Y todas esas partes de esa gran estatua eran diferentes imperios que se iban a levantar a lo largo de toda la historia. Pero después Daniel le dice al rey Nabucodonosor: y en tu sueño mirabas y veías una piedra pequeña, cortada no con mano humana, que venía y desmenuzaba a los pies de esta estatua y destruía todo. Toda esa estatua fue destruida. Y esa piedrecita pequeña se volvió grande a tal punto que fue un gran monte que llenó toda la tierra. Amados hermanos, Jesús vino en su primera venida como un pequeñito, nació como un bebecito, pero creció,
maduró, murió, resucitó, ascendió a los cielos y volverá como aquel que va a juzgar a estas naciones, y Él será aquel que llene todo y en todos. Será admirado por todo ojo. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y toda rodilla, no solo de los que están en los cielos, sino en la tierra y debajo de la tierra, se doblarán ante nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo el Señor. Él lo promete. Y Él lo promete desde antes, porque Él demuestra que Él es soberano sobre todos los eventos de los tiempos de la historia de la humanidad. Amados hermanos, a veces vemos las Naciones Unidas, los planes, escuchamos y nos entra un poco de ¿qué va a pasar? ¿Qué será de nosotros? Leamos las Escrituras y vamos a encontrar el consuelo de aquel Dios que tiene todo bajo control y que ha dicho desde antes que Él va a destruir, Él va a aniquilar, Él va a derrocar toda autoridad humana que no se someta a su autoridad. Quiero leerles en la Biblia de las Américas, que es una traducción en este texto más correcta, Apocalipsis capítulo 17, verso 15. Vamos allá. Si tienen Reina y Valera van a encontrar el plural, pero en las Américas y en la textual habla del singular. Dice ahí, en el contexto de la séptima trompeta, amados hermanos. La séptima es la última. Apocalipsis 17, verso 15. Perdón, me estoy equivocando. Verso 15 del capítulo 11. Perdón, amados hermanos. Apocalipsis 11, verso 15. La séptima trompeta se toca y dice así el verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían. En Reina Valera dice, los reinos del mundo han venido a ser del reino de nuestro Señor Jesús. Pero en las Américas dice, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta, hermanos? El reino. O sea que va a haber un reino unificado. Recuerden, las 4 bestias. La última bestia hablaba del imperio romano, ese imperio romano que iba a morir pero iba a resucitar, y de aquel mismo imperio iban a surgir 10, y esos 10 reyes iban a entregar su autoridad ¿a quién? A un hombre, al inicuo. Y Pablo dice en el Nuevo Testamento que es necesario que antes que venga el Señor en gloria y en poder, se tiene que manifestar ese. Pero ya desde Ageo, ya desde los profetas, el Señor anuncia, yo voy a destruir, yo voy a aniquilar, yo voy a derrocar toda autoridad que no se someta a la de mi Hijo Jesús. Jesús vuelve, Jesús viene, y eso es parte del Evangelio. La segunda venida gloriosa de Jesús es una venida que trae juicio, trae el establecimiento de su reino. Y hermano y hermana, nosotros estamos involucrados en eso. Así como Zorobabel estaba siendo animado para ver que lo que él estaba haciendo históricamente hablando implicaba algo mucho más grande, mucho más glorioso de lo que él veía ahí. El Señor le dice eso. Voy a leer otros pasajes. Vamos a segunda a los Tesalonicenses. Hermanos, yo entiendo que hay posturas diferentes en cuanto a la escatología. Y mi intención no es aquí ni imponer, ni obligar a que se piense como yo, pero todos estamos de acuerdo que el Señor va a venir en gloria y que va a establecer un reino eterno. Amén. Algunos creemos que eso va a preceder 1000 años en la tierra, y otros dicen será directamente cielos nuevos y tierra nueva. Pero no cambia que el Señor vendrá y que establecerá su reino, y cuando vendrá, vendrá a juzgar. Miren lo que dice Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1 de la segunda epístola a los Tesalonicenses. Recordemos que los tesalonicenses aquí estaban sufriendo persecución, tribulación, por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Y en el verso 6, después de haberles recordado eso, Pablo dice:
porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, ¿el Señor va a pagar? Yo destruiré, yo derrocaré, yo trastornaré a las naciones. Verso 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo, hermanos? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Qué tremendo. No, ya no va a entrar con un burrito. No. Viene con un caballo blanco. Y dice que en su muslo está escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Y viene para pelear y viene para juzgar. Y todas las naciones que van a ser reunidas para batallar contra el Cordero, porque Satanás las va a engañar, serán destruidas en un solo momento. Qué poderoso que es Jesús. Así que, hermanos, trabajemos. Estamos involucrados en algo muy grande. Prediquemos el evangelio para salvar a gente y que no sean parte de aquel juicio terrible que se viene. Dice ahí en el capítulo 2, verso 1 de Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aleluya. La venida segunda del Señor trae consigo juicio a las naciones. Me llama la atención que en Ageo, volvamos a Ageo, en este verso 22, dice que cuando él va a derrocar, le está diciendo a Zorobabel, yo voy a hacer esto, voy a hacer temblar y voy a destruir todo, no va a quedar nada. Y dice, cada cual, a la parte final del verso 22 dice, cada cual por la espada de su hermano. O sea que estas naciones que están haciendo una coalición, están conspirando para traer no el reino de Dios, sino el reino del hombre, la exaltación del hombre sentado en ese trono. Esa coalición de estas naciones tiene como propósito destruir y pelear contra el Señor. Pero dice la palabra que entre ellos mismos se van a matar. Eso dice, acabamos de leer, cada cual por la espada de su hermano. Ahora miren lo que dice Zacarías, que también es contemporáneo de Ageo, en el capítulo 14. Zacarías en el capítulo 14 está hablando de aquella segunda venida del Señor Jesús, cuando vendrá a la tierra y pondrá sus pies, sobre el monte Sión y se va a partir en dos. Dice ahí en el versículo 4 de Zacarías 14, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y ahí va a suceder esa batalla.
la batalla de Armagedón, que habla Apocalipsis. Verso 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Aleluya. Verso 6, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, y que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Hacemos un salto y dice en el verso 12, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Verso 13, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Se van a asustar tanto cuando vean a Jesús venir, que se van a matar entre ellos del gran pánico y confusión que les va a entrar. Dios promete eso. Hermanos, Dios es un Dios justo. Dios pasó por alto nuestros pecados porque su Hijo pagó por los pecados de cada uno de nosotros. Pero aquellos que todavía resisten, rechazan la gracia de Dios, rechazan al Hijo de Dios, van a sufrir las consecuencias. Y aquellas naciones que hoy están trabajando para traer daño, para quitar la Biblia, para quitar a Dios, para perseguir a las iglesias, sufrirán en su segunda venida lo que ellos mismos sembraron. Y Dios quiere decirnos eso. Dios nos quiere recordar que el Señor viene para destruir y para establecer su reino eterno y glorioso. Verso 23 de Ageo. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, esto me obliga a decir lo que dice la Escritura. Acá Dios está anticipando a Zorobabel algo que va a suceder en un día. Por eso dice en aquel día. Yo sé que a lo largo de la historia han habido terremotos, ha habido juicios, Dios ha derrocado otros imperios, yo sé, todo eso es parte del trabajo de Dios, porque es Dios el que pone y quita reyes, es Dios. Pero Dios está diciendo aquí a Zorobabel de manera muy clara que habrá un día particular donde Él hará temblar los cielos y la tierra, va a destruir a las naciones, y entonces el orden es que ahora va a tomar a Zorobabel y lo va a poner como un anillo de sellar porque es su siervo, porque lo escogió. Ese es el orden. Ahora uno dice, ¿esta profecía, esta promesa a Zorobabel se cumplió en Zorobabel? No. Sabemos que Zorobabel era gobernador de una nación pequeña como Israel, que no tenía ni independencia, estaba sujeta a los imperios. Pero Zorobabel era parte del linaje real. Y nosotros encontramos a Zorobabel en la genealogía de Jesús el Mesías en Mateo 1 y en Lucas 3. Por ende es evidente que esta promesa que Dios le hace a Zorobabel es una promesa que encuentra su cumplimiento parcial en la primera venida de Jesús, pero su cumplimiento completo en la segunda venida de Jesús, porque ese siervo mío es un título que jamás se usó a Zorobabel, sino solamente aquí. Solo en este contexto se le llama siervo mío. Isaías 42. Vamos a leer ese texto. Vamos a ver quién es el siervo del Señor. Isaías 42, verso 1. El Señor dice por boca de Isaías, unos años antes de Ageo. Isaías trabajó más o menos en el año 800, en el siglo 8, 7. Antes de Cristo. He aquí mi siervo,
yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién? ¿A quién? A Jesús. Aleluya. Ese es el siervo del Señor, es el Mesías. Siervo mío es una frase que se aplica característicamente al Mesías. Isaías 52, verso 13. Miren lo que dice el Señor. Isaías 52, verso 13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿De quién está hablando? De Jesús. Hermanos, por ende, cuando Dios le dice a Zorobabel por boca de Ageo, siervo mío, se está refiriendo al linaje de Zorobabel, al linaje de David, que es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y es en Jesús que se cumple esta profecía. Esta es una promesa a Zorobabel, pero tiene el cumplimiento en la persona de Jesús. Dice, te pondré como anillo de sellar. No solo le dice siervo mío, como anillo de sellar, eso implica autoridad. Cuando un rey de un imperio se quitaba el anillo y le daba el anillo a otro, implicaba que ese otro podía determinar, decretar con el sello del anillo del rey. Quería decir que estaba recibiendo, estaba siendo investido de la autoridad real. Ese es el orden: terremoto, juicio y establecimiento del reino. Es lo mismo que dice en Ageo 6 y 7. Miren, vamos a leerlo de vuelta. Ageo 2, 6 y 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Amén, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Esta es una profecía que tiene su cumplimiento en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesús y en la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿saben quién va a estar en el trono para juzgar a las naciones, juzgar a la iglesia, juzgar a los impíos? ¿Quién va a estar sentado en ese trono? ¿Saben quién? El Señor Jesús. Juan capítulo 5 dice así. Esto es importante, hermanos, porque ahora, al terminar nuestro mensaje, vamos a aplicar esto a nosotros. ¿Qué tenemos que ver nosotros con todo esto? Juan capítulo 5. Jesús está hablando y dice a partir del verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿A quién el Padre ha dado todo el juicio? Al Hijo. Por eso en Ageo nosotros encontramos que el Señor le dice a Zorobabel: te pondré como anillo de sellar. O sea, te pondré como aquel que va a sojuzgar la tierra, las naciones. Jesús va a gobernar las naciones de verdad. Él está reinando hoy en los cielos y su reino es espiritual y está avanzando. Pero hermanos, ahí no termina la película. El Señor va a aparecer y pronto lo veremos cara a cara. Y nos postraremos ante Él y lo veremos reinar las naciones con paz y justicia. Bienaventurados los que tienen hambre de sed y de justicia, porque serán saciados. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor.
Gloria a tu nombre, Jesús. Ahora, hermanos, así como Jesús recibe de parte del Padre toda autoridad, atención, agárrense, Jesús delega esa autoridad a la iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, porque cuando ustedes están congregados 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros, y todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia ha recibido la delegación, la investidura de esa autoridad celestial dada por el Padre al Hijo y el Hijo a la iglesia por el Espíritu. Así que, hermanos, Pablo dice en 1 Corintios 6, y vamos a leer ese texto: ¿tan osados somos? ¿Tan atrevidos somos que tenemos problemas entre nosotros y llevamos estos problemas afuera? Capítulo 6, 1 Corintios 6, 1, dice así. Pablo está hablando a una iglesia en Corinto y dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pablo está sorprendido. ¿Y cómo es posible que haya un pleito entre dos hermanos y ese pleito lo lleven ante un juez pagano, impío, puesto por el Señor? Pero hay otro reino que se está gestando aquí en la tierra, y que el rey es el Señor y nuestra constitución es la Biblia. Y los jueces de ese reino son hermanos sabios que tienen temor de Dios y ejercen autoridad, juzgando entre un hermano y otro. Por eso dice en el verso 2: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Verso 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hermanos, ¿es posible? Hay veces que hay situaciones en la vida de la iglesia difíciles entre hermanos. ¿Cuál es el propósito? Que aprendamos a juzgar según Dios. Y hay hermanos y hermanas que todavía no han entendido lo que es la iglesia y se ponen serios solo cuando aparece un juez humano. Pero cuando están delante de los hermanos no se ponen serios. No le dan importancia hasta que aparece una denuncia o algo por el estilo. Pero el Señor nos está entrenando, hermanos, nos está facultando para ese reino. Hermanos, vamos a reinar. Nos está entrenando el Señor. Así que cuando hay dificultades, cuando hay tormentas, cuando hay pleitos, yo no digo que tenemos que buscar eso para entrenarnos, no. Evitemos todo pleito. Pero si surgen es porque el Señor sabe que nos está preparando para la manifestación gloriosa, no solo suya, sino también nuestra con Él, y reinar y juzgar esta tierra. Pero si no somos capaces de poder juzgar entre nosotros, ¿cómo vamos a reinar? Hay una promesa en Apocalipsis capítulo 2 y 3 que el Señor hace a la iglesia, a los santos vencedores. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas con vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Así como yo la he recibido de mi Padre, yo también se la voy a dar al que venciere, el que permanece fiel hasta el fin. Hermanos, permanezcamos fieles hasta el fin. No te desmayes, no te desanimes. Seguí viviendo la vida de la iglesia, seguí dependiendo del Señor, seguí buscando su rostro, seguí orando, seguí predicando el evangelio, seguí discipulando, seguí congregándote. Porque si somos fieles hasta el fin, tenemos una promesa muy grande: nos sentaremos en el trono del Rey de Reyes y juzgaremos con Él al mundo entero. Capítulo 3, verso 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. Por eso Juan en Apocalipsis, en el capítulo 20, no ve solo el trono de Jesús, ve tronos. Y dice, vi tronos y sobre esos tronos se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son ellos? Los que sufrieron por causa del Señor, los que no recibieron la marca de la bestia, los que fueron fieles hasta el fin y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, se levantarán. Pablo, que fue decapitado, se levantará con su cabeza completita y cuerpo glorificado a juzgar a aquel que le cortó la cabeza. Y Pablo va a reinar, porque él dice, me espera la corona. Pablo sabía que iba a reinar. Hermanos, el Señor nos está hablando en Ageo de un reino futuro, glorioso. Sea que sea por 1000 años en la tierra, como yo pienso, o que sean nuevos cielos y nueva tierra, como otros piensan, el Señor vendrá y establecerá su reino y será eterno. Y quedará solo lo inconmovible. Solo eso quedará. Nada más, todo lo demás va a desaparecer. Todas las eras de la humanidad, toda la filosofía humana, todos los imperios humanos se van a sumar al final, se van a unir, se van a juntar, y uno solo, con la espada de su boca, los va a derrocar, los va a destruir. Y quedará solo lo suyo, solo lo eterno, solo la palabra, solo la iglesia reinando por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, es grande lo que nos espera. Estamos en un proyecto muy grande. Yo entiendo que hay hermanos que a veces vienen los sábados de mañana. Pongo solo este ejemplo, permítanme los hermanos que están en el servicio de la limpieza y dicen, estoy limpiando el local, afuera, adentro. Vamos a hacer de cuenta que hay 3 hermanos y se les pregunta, hermano, ¿qué estás haciendo aquí? Los 3 están limpiando el local. Y uno te puede responder, bueno, estoy limpiando un local. ¿Es una respuesta correcta, sí o no? Sí. El segundo le responde, estoy limpiando el local para la iglesia del Señor. Esa ya es una respuesta un poco más avanzada en conocimiento. Pero el tercero dice, estoy limpiando el local para colaborar con la manifestación del reino glorioso de Jesucristo. Ese sí entendió todo. La oración de Pablo era que el Señor abriese los ojos de nuestros corazones para ver a cuál esperanza Él nos llamó. No es solo hacer las cosas, es hacer sabiendo que estamos involucrados en algo demasiado grande. Es impresionante. Hermanos, yo les prometo, estoy aprendiendo a no mentir en nada, porque exagerar también es mentir, pero yo les prometo que por toda la eternidad nos vamos a sorprender de aquello que vamos a vivir para siempre. Todos los días nos vamos a levantar y nos vamos a sorprender. ¿Cómo es posible que esta gloria, que este reino no termine nunca? Eso nos espera. ¿Y cómo no consagrarnos? ¿Cómo no dar todo lo nuestro por el Señor? Si Él mismo subió al monte, al Calvario, y primeramente se dio por nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros todavía estemos en otra situación? Amado hermano, amada hermana, que el Señor abra nuestros ojos. Que el Señor pueda iluminar esta mañana los ojos de nuestro entendimiento para ver esa gloria. ¿Por qué el Señor le dijo eso a Zorobabel? ¿Cuál era el objetivo de decirle eso a Zorobabel? Que Zorobabel se relajase y dice, bueno, total, el Señor va a arreglar todo, me relajo. No, era para animar a Zorobabel a que no deje de trabajar, a que trabaje más, porque el Señor le dice en Zacarías a Zorobabel, le dice, no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu. Y después dice, ¿qué es este monte que está así formado delante de Zorobabel? Será derribado. Ese monte era el monte de los escombros que había porque se había destruido ese templo. Pero Dios le anima a Zorobabel porque ese monte de escombros se empieza a quitar para edificar la casa, porque esa casa sirve para traer el reino. Así que hermano, hermana, no minimices lo que estás haciendo, porque estamos en algo muy grande. Voy a terminar leyendo Hebreos capítulo 12.
Hebreos capítulo 12, dice en el verso 25, el autor a los hebreos está animando a los creyentes de procedencia judía que estaban alejándose del Señor y volviendo a la ley. Y les dice así: mirad, verso 25, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Ese que amonestó desde la tierra con temblor y gloria fue en el monte Sinaí en el Antiguo Testamento. Y aquellos que desecharon esas palabras que Dios le dio a Moisés sufrieron sus consecuencias. Y ahora el autor dice: ¿cuánto más nosotros? Porque hay alguien que nos amonesta desde los cielos. No debemos desechar. 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amados hermanos, los que tienen la gracia de poder recibir de parte de Dios la revelación clara de lo que nos está esperando, no hay que exhortarle. No hay que exhortarle para que sirva. No. Te va a rogar: hermano, por favor, dame un servicio que me desespera estar así. Quiero servir a mi Señor. No quiero perder el tiempo, porque se viene algo demasiado grande y no quiero encontrarme con las manos vacías. Así que, iglesia, volvamos a Él. Entendamos que estamos involucrados en el reino eterno del glorioso Jesús, a quien rendimos culto todos los domingos y por quien tiene sentido vivir nuestra vida hasta que Él nos llame o Él vuelva. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas, Señor, en estos tiempos que vivimos, porque son promesas que nos recuerdan el futuro glorioso que nos espera. Gracias por Jesús, Rey de reyes, Señor de señores. Gracias porque Jesús ha delegado a su cuerpo la autoridad celestial. Enséñanos a ser fieles, diligentes, temerosos, reverentes en vivir en esta era, Señor, cumpliendo tu voluntad, extendiendo tu reino, involucrando, Señor, el Evangelio no solamente a nuestras vidas, a la iglesia, sino a esta ciudad, Señor, porque eso es lo que tú quieres. Señor, y mientras te esperamos, perdona nuestros pecados. Tú que eres Rey y sumo sacerdote, límpianos, intercede por nosotros. Y Señor, una vez más te pedimos que nos satures de tu Espíritu. Espíritu Santo de Dios, llena a tu iglesia de poder para cumplir esta obra, para la edificación de tu iglesia. Levanta, capacita, despierta, Señor, el espíritu de toda la iglesia para que nos levantemos y te sirvamos con pasión hasta que tú vuelvas. Gracias por esta esperanza, Señor. Aún no se ha dado a conocer lo que seremos, pero seremos semejantes a ti en tu preciosa y gloriosa venida. Y el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.